porque tenemos pendiente realizar el pliego de posiciones y el interrogatorio para los testigos. ¿Sale? Entonces necesito que tengan el documento que les acabo de reenviar ahorita al chat para poder empezar a trabajar con él. Ok. Okay. Vamos a iniciar entonces con lo que viene siendo el pliego de posiciones. El pliego de posiciones, ¿en qué nos tenemos que basar nosotros para poder formular nuestras posiciones? ¿Alguien recuerda? En... El pliego de posiciones es lo que nosotros estamos prácticamente pretendiendo en relación a las preguntas de lo que vamos a ir. Así es. Recuerden que el pliego de posiciones siempre tiene que ser, las posiciones deben de ir dirigidas en sentido afirmativo o negativo. ¿Quién va a absorber esas posiciones? La parte contraria, es decir, si yo como parte actora ofrezco la prueba confesional, consiste en que en el pliego de posiciones que va a absorber mi parte demandada. Entonces, en caso contrario, si la parte demandada es la que está ofreciendo la prueba confesional, el pliego de posiciones lo va a absolver la parte actora, ¿verdad? Porque por estrategia nosotros formulamos las posiciones en sentido afirmativo. Por estrategia nosotros formulamos las posiciones en sentido afirmativo para efecto de poder nosotros, en dado caso de que comparecen la parte de las posiciones, que es nuestra contraparte, la ley señala que se van a declarar en sentido afirmativo todas aquellas posiciones debidamente calificadas de legales, ¿sale? Entonces, en este caso, nosotros por estrategia la hacemos en sentido afirmativo para efecto de que si no comparece mi contraparte, entonces el juez declare su confesión en sentido afirmativo. Esas posiciones en sentido afirmativo, ¿para qué? Para que nosotros podamos entonces acreditar nuestros puntos de hechos. Estas posiciones van a ir encaminadas con los hechos que nosotros queremos acreditar, si somos parte actora, con los hechos que nosotros venimos manifestando en nuestro escrito inicial de demanda. Si nosotros somos parte demandada, entonces son con los hechos que nosotros venimos manifestando en nuestra contestación. Todas las posiciones tienen que guardar relación con los puntos de hechos, porque si no, no las van a calificar de ilegales, es decir, no nos las van a dar por buenas las posiciones y no las va a desechar el juzgado, ¿sale? En este caso, ¿quién califica las posiciones de legales? En juicio escrito, pues es el secretario de acuerdos, y en juicio oral, pues es directamente el juez en donde se estaría llevando la audiencia. Ahora bien, nosotros en el caso concreto que nosotros venimos analizando, como el caso va en rebeldía, es decir, la parte demandada, recuerdan que no contestó la demanda, entonces la clase pasada nosotros acusamos ya la rebeldía, ¿verdad, Alejandra? Entonces ya va en rebeldía, por Correcto. lo tanto, eso no significa que la parte demandada no pueda asistir al desahogo de la audiencia confesional. Si la parte demandada asiste a la prueba confesional, al su desahogo, se va a llevar a cabo la audiencia. ¿Qué pasa cuando nosotros acusamos una rebeldía? Se declaran por ciertos los hechos que se dejaron de contestar, y entonces la parte demandada ya no va a tener oportunidad de poder ofrecer sus pruebas. Entonces, sin embargo, eso no significa que esa parte demandada se vaya o no a presentar el día de la audiencia. A diferencia de que también recuerden que como no se contestó la demanda, la parte demandada no nos autorizó ante el juzgado domicilio para ir a recibir notificaciones. Por lo tanto, las próximas notificaciones
se van a dar en los estrados de los juzgados. Las notificaciones que sean de manera personal, las notificaciones que sean por lista, pues sería de igual manera como nosotros, estás de acuerdo, mismo expediente. Entonces, la parte demandada no se fue en rebeldía, es decir, se venció el término, no se produjo contestación de la demanda que nosotros estuvimos presentando, entonces ya acusamos la rebeldía. ¿Qué sigue? Veamos la clase pasada también, lo que viene siendo el método escrito, el acuerdo, donde se le vuelve a dar vista a la parte actora con la contestación, pero en este caso, como vamos en rebeldía, ya no se nos va a dar vista para que nosotros podamos manifestar lo que a nuestro derecho convenga. ¿Por qué? Porque aquí no existieron excepciones ni defensas por la parte demandada. Entonces, después de que el juez acusa la rebeldía, él mismo por oficio tendría que fijar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas, que en este caso, las pruebas ofrecidas, ¿cuáles fueron, Alejandra? Ofrecimos prueba confesional y prueba testimonial, ¿verdad? Ahora bien, vamos a preparar nosotros la prueba. Y el pagaré también, entonces, ¿qué sería? El documento. Recuerden que las documentales, por su propia naturaleza, esas pruebas se van a desahogar por sí solas. Es decir, no va a existir una audiencia en la que nosotros vamos a desahogar el pagaré. ¿Por qué? Porque es un documento. Las documentales, la instrumental de actuaciones, esas pruebas se desahogan por su propia naturaleza. Entonces, no existe una preparación para ellas, es decir, no va a existir una audiencia en la que se va a desahogar. En el caso de la confesional y la testimonial, sí, el juez tiene que proporcionarnos el día y la hora en la que se va a llevar a cabo ese desahogo de la audiencia confesional y testimonial. El pliego de posiciones. El pliego de posiciones ya lo hemos venido viendo en las clases pasadas. Recuerden, la prueba confesional es la prueba más común que ustedes van a desahogar en los juicios, al igual que la prueba testimonial. Son las pruebas muy comunes, por eso es que yo quiero que entremos mucho en la práctica, en cómo redactar el pliego de posiciones. ¿Cuál es la diferencia del pliego de posiciones y cuál es la diferencia del interrogatorio? ¿Por qué? Porque en el litigio se pueden ustedes y se van a dar cuenta que inclusive abogados con años de práctica confunden una posición a una pregunta de interrogatorio, porque el pliego de posiciones son posiciones que va a absolver mi contraparte, que van ligadas en sentido afirmativo o negativo, es decir, la respuesta va a ser si es cierto o no es cierto. Si la parte que va a absolver la posición tiene deseo de aclarar, lo puede hacer. En cambio, el interrogatorio, las preguntas que yo le voy a realizar a mis testigos son preguntas abiertas. ¿Cómo van a ir formulado? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es decir, ¿qué vamos a acreditar? Las circunstancias de tiempo, lugar y modo en cuanto a mis hechos. Yo no puedo decirle a mi testigo, que diga el testigo que el señor fulanito de tal suscribió un pagaré con tal fecha. ¿Por qué? Porque eso sería más que nada afirmando que diga que sí es cierto que suscribió ese pagaré. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros? Ahí es donde... Sí, dígame, Alejandra. Entonces, en la testimonial, ya nada más es donde nosotros ponemos que en relación a tal pregunta, perdón, sí, en la testimonial, según la pregunta del pliego de posiciones, para que sea la respuesta ya amplia y no un sí o un no. Y ahí es cuando la relacionamos y en el interrogatorio ya puede ser la respuesta completamente amplia. Cuando si nosotros mencionamos con relación a tal pregunta, nos referimos al contrainterrogatorio, Alejandra. ¿Se acuerdan que veíamos nosotros en una clase práctica que hicimos un interrogatorio y después el abogado de la contraparte, el que no está ofreciendo la prueba testimonial en ese acto, pues tiene la oportunidad de poder realizar el contrainterrogatorio? Que en el contrainterrogatorio nosotros, recuerden que si nosotros no somos los que ofrecimos la prueba testimonial, nosotros tenemos la obligación de tener que estar tomando nota de las preguntas que se le están haciendo, los números de la pregunta y la respuesta, porque si nosotros queremos contrainterrogar, obligatoriamente tenemos que decir, ok, el contrainterrogatorio va a ser al final de que se desahoga ya la prueba testimonial, es decir, ya se hicieron todas
las preguntas, ya las contestó el testigo. Ahora bien, yo tuve que haber tomado nota porque me va a dar el juez a mí el uso de la voz para poder contrainterrogar a ese testigo. ¿Me puedo reservar el derecho de interrogar al testigo? Sí, siempre y cuando no, el dicho de los testigos no me afecte en mi litis, entonces pues no hay problema, que va a contrainterrogar al abogado. No, me reservo el derecho de contrainterrogar. Sin embargo, si yo estoy viendo que esa testimonial sí me va a afectar y yo quiero que esos testigos entren en contradicción, yo tengo que contrainterrogar. ¿Cómo voy a contrainterrogar? Cuando a mí me den el uso de la voz, ok, con relación a la pregunta tal, número tal, yo quiero contrainterrogar. ¿Cómo voy a contrainterrogar? Ok, que diga el testigo, ok, si el testigo mencionando que él estuvo presente en la firma del pagaré, ¿de qué manera yo pudiera contrainterrogarlo? Ok, que diga el testigo me está diciendo que él estuvo presente cuando se firmó el pagaré. Sin embargo, no me está diciendo qué día fue la firma del pagaré, en qué lugar fue el pagaré. Entonces, nosotros podemos contrainterrogar para poder que si el testigo no conoce esos datos o entra en contradicción con el otro testigo, entonces esa prueba testimonial yo se la voy a tumbar. Es decir, esa prueba testimonial no le va a servir al juez porque ya existe la contradicción. Por eso la importancia de que siempre tengan que ser 2 o más testigos para que pueda llevarse a cabo el principio de contradicción de los testigos. Entonces, ahí sí, Alejandra, es donde nosotros mencionamos con relación a qué pregunta vamos a contrainterrogar. Cuando empezamos nuestro interrogatorio en el desahogo de una prueba testimonial, sí nosotros vamos a ir formulando nuestras preguntas. Inclusive nosotros, si el juez nos dice que no hay lugar con esta pregunta, que no está bien formulada, toda vez de que está haciendo en sentido afirmativo o estás declarando sobre o se te está haciendo, no tiene relación con ninguno de los hechos, entonces pueden ser esas circunstancias en las que uno nos diga, puede reformular o simplemente siguiente pregunta, lo podemos hacer. En cambio, de posiciones, recuerden que posiciones nosotros ya lo exhibimos, si lo exhibimos con fecha anterior a la audiencia o en la misma audiencia cuando hablamos de lo que viene siendo el método escrito, porque ahorita vamos a pasar también al método oral, cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, si estamos ante un juicio escrito, nosotros podemos previamente un sobrecerrado nuestro pliego de posiciones debidamente firmado por quién, va a ir debidamente firmado por la parte oferente de la prueba confesional, que en este caso puede ser la parte actora o la parte demandada. Si supongamos, Alejandra, en este caso del caso concreto, si como el asunto va en rebeldía, usted va por la parte actora, la señora Carmen Ballesteros Medina. Si usted cree necesario que Carmen Ballesteros Medina tenga que asistir al desahogo de la prueba confesional, sí. ¿Ok? Mire, en el caso de que asista o no asista, pues no perjudica en este caso. ¿Por qué? Porque como el juicio va en rebeldía, es decir, la parte demandada no ofreció la prueba confesional a cargo de mi clienta, entonces no hay necesidad de que yo le diga a la señora Carmen que asista a la audiencia. ¿Por qué? Porque yo puedo desahogar la audiencia confesional por sí sola. Es decir, únicamente que Sí, yo porque ya como ya al irse en rebeldía todo se aceptó, ¿verdad? exactamente. En cambio, Ajá. si a mi clienta, supongamos que sí se hubiera contestado la demanda en tiempo y forma, y a mi clienta se le cite para también el desahogo de la prueba confesional ese mismo día de mi contraparte, entonces yo obligatoriamente tengo que decirle preparar a mi clienta, es decir, cómo se va a llevar a cabo la audiencia. Le van a hacer posiciones, yo únicamente voy a estar de manera acompañándola, no puedo tener intervención, yo no le puedo decir a usted qué contestar o qué no contestar, pero por estrategia siempre las preguntas van en sentido afirmativo. Si no las entiende, le puede decir a la secretaria de acuerdos que se las repita nuevamente. Si no las entiende, entonces si es un hecho no propio, entonces niegue los hechos. En este caso,
Por lo más común que se hace en este tipo de audiencias en cuanto a la prueba, al desahogo de la prueba confesional, es que se nieguen los hechos, porque por lo regular siempre esos hechos, y obviamente tienen que guardar relación con lo que quieren acreditar mi contraparte. Entonces, con que ustedes nieguen los hechos, eso te puede servir bastante. No hay necesidad de aclarar siempre y cuando sea tu deseo aclarar. Ok, entonces vamos a empezar con la redacción del pliego de posiciones. Si pueden ver la pantalla. Sí, está en blanco ahorita. Ok, entonces vamos a ir redactando pliego de posiciones que deberá absolver la parte, en este caso, demandada. La señora tiene su parte demandada, Alejandra. Es Carmen Ballesteros contra Carla Rocha Ramírez. Entonces sería Carla Rocha Ramírez. Rocha Ramírez. Ajá. Carla Rocha Ramírez. Ojo, el desahogo de esta prueba, nosotros siempre tenemos que ofrecerla de manera personalísima, es decir, que únicamente la señora Carla Rocha Ramírez, sin asistencia de abogados, es decir, sin el apoyo de un abogado, va a absolver las posiciones. Es decir, si nosotros no lo hacemos de manera personalísima y no la ofrecemos de manera personalísima y le decimos al juez que sea de manera personal, sin asistencia de abogados, entonces podemos correr el riesgo de que entonces la señora Carla de manera dolosa, o bien la señora Carla pueda mandar a otra persona o a un representante al desahogo de esa prueba confesional. Un representante que obviamente no va a conocer las circunstancias del juicio, sin embargo, por estrategia puede ser hasta el mismo abogado quien absorba ese pliego de posiciones y que él va a negar Es lo que le iba a decir, puede ser su mismo abogado, ¿verdad? Sí, exactamente, sí se puede dar el caso, por eso siempre ustedes no omitan el manifestar que sea de manera personalísima. De manera personalísima y sin asistencia de abogados. Voy a hacerlo mejor en documento de Word porque voy a necesitar que mandárselos ahorita que terminemos la clase, porque la próxima clase quiero que desahoguemos un simulacro de juicio oral con este mismo caso concreto. Entonces lo vamos a hacer mejor en Word. Okay. ¿Sí ven el documento de Word? Todavía, ya se abrió la pantalla. Entonces, es el pliego de posiciones que deberá absolver la parte demandada, la señora Carla Rocha Ramírez, de manera personalísima, sin presencia de abogado, ante este juzgado, en el juicio ejecutivo mercantil, con número de expediente, decíamos que era el 1, ¿verdad? 1/2023. Sigue en su contra la señora Carmen Ballesteros. Carmen Ballesteros Medina. Ballesteros Medina, ok, gracias. Ok, aquí, ¿cuál sería? Ahora sí voy a necesitar que participen para poder nosotros ver si están bien formuladas las posiciones. ¿Por qué? Porque a mí me importa que ustedes mismos formulen las posiciones. Vamos a tratar que sean posiciones de hechos
que realmente estén dentro del litigio y que sean hechos que nosotros realmente tenemos que acreditar por medio de la prueba confesional. Entonces, ¿qué tendremos que acreditar en ese tipo de juicios mercantiles? La firma del pagaré, el lugar del pagaré y las circunstancias y cantidad por las que se firmó el pagaré, ¿verdad? Entonces, ¿cómo redactaríamos la primera posición? ¿Ya me escucha? Pensé que me estaba escuchando, perdón. Sí, Que ya la escuché, diga, Alejandra, dígame. ajá, que si firmó un pagaré por la cantidad de 65,000 pesos, que sería lo más importante, ¿no? Porque es la Entonces, suerte principal. Saber okay. si Podemos en realidad formularlo lo firmó por esa cantidad. así es, Alejandra. Entonces podemos formularlo, que diga el absolvente o bien que usted, recuerden que va dirigido a nuestra contraparte. Usted firmó un pagaré. Usted ¿qué día firmó el pagaré, Alejandra? 26 de mayo del 2021. 26 de mayo del 2021. 21, ajá. ¿Ok? Entonces, vamos a realizarlo. Que usted el día 26 de mayo del año 2021 firmó un pagaré en favor de la suscrita por la cantidad ¿de cuánto fue la cantidad del pagaré? $65,000 pesos. 65,000 pesos. Okay. Ojo, ¿ustedes creen que esta posición esté bien formulada? Es que se le cortó, ya no escuché lo que dijo. Ok. ¿Creen que esta posición sí esté bien formulada para poder pasar a la siguiente? Por la cantidad de 65,000 pesos. Yo creo que sí. ¿Le falta Sí, algo? está bien formulada. Y la otra perfecto. sería... Gracias, Laura. Ok. ¿Cuál sería la siguiente posición, Laura? ¿Es verdad que usted firmó el pagaré? ¿Reconoce su firma? Sí. Ok. Realmente ese sería, ¿cómo lo pudiéramos formular? Recuerden que aquí es en sentido afirmativo, entonces, ¿cómo lo pudiéramos reformular? Entonces sería que la firma, Ajá. que consta en el pagaré de fecha de fecha 26 de mayo del año 2021. Es su firma la que viene plasmada. Que la firma que consta en el pagaré de fecha 26 de mayo, obviamente podemos poner que consta en el pagaré materia del IBIS del presente juicio porque es un único pagaré para no poder acreditar más de un solo hecho, porque recuerden, cada posición tenemos que acreditar
un solo hecho, no podemos acreditar más de un hecho. Entonces, que la firma que consta en el pagaré materia de litis del presente juicio es su firma, es usted la plasmó quien la plasmó otorgando su consentimiento. A ver, dice que la firma que consta en el pagaré materia del presente juicio fue usted quien la plasmó otorgando su consentimiento. ¿Qué les parece esa posición? Bien. Ok, entonces ya queremos nosotros acreditar la fecha y la cantidad por la que se firmó el pagaré, que sí es su firma. Recuerden que este juicio va en rebeldía. Es muy probable que la parte demandada ni siquiera se presente al desahogo de dicha prueba, Ok, entonces, aquí con relación a los hechos, el primer hecho nos dice la fecha del pagaré y la cantidad. El segundo hecho nos habla de que se obligó a pagar dicho documento a la señora a más tardar de la fecha. Entonces, ahora tenemos que hacer una posición encaminada en la fecha que se fijó para que se pudiera realizar el pago, la fecha de vencimiento. ¿Cómo pudiéramos formular esa posición? Que diga el absolvente si la fecha acordada para realizar el pago fue ¿qué día dice que es? La fecha pactada, ¿no? Más bien, como que la fecha pactada para realizar el pago. Ok, entonces, que la fecha de vencimiento del pagaré, materia, ok, o bien, que usted acordó a la firma del pagaré, aceptó, no puede ser que aceptó. De litis del presente. Ok, usted acordó la firma del pagaré, materia de litis del presente juicio. La fecha de vencimiento, que la fecha de vencimiento sería el 15 de abril del 2022. el día 15 de abril del año 2022. 15. Otra posición Otra posición pudiéramos decirle que usted tiene conocimiento que la fecha que el pagaré materia de litis del presente juicio ya se encuentra vencido. Bien. Usted tiene conocimiento que el pagaré materia de litis del presente juicio se encuentra vencido la fecha acordada para Nos vemos. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué otra posición? Ya nosotros ya queremos acreditar, ya estamos tratando de acreditar con esas posiciones la fecha de vencimiento. Nos falta el lugar. Recuerden que es muy importante que nosotros acreditemos el lugar en que se firmó el pagaré en cuanto a la competencia del juicio. Entonces, en este caso, el lugar en el que se firmó, o bien, el pagaré
materia de litis del presente juicio fue firmado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, ¿verdad? No, a ver. Sí, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Entonces ahí seguramente él contestaría si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al punto 3 de hechos que habla del interés mensual a razón del 20%, ¿cómo pudiéramos formular esa posición? ¿O cómo la formularían ustedes? Que diga si a la firma el día de la firma del pagaré aceptó que el interés, bueno, se acordó que el interés sería del 20%. Es mucho el interés. De hecho, sí, recuerden ¿Qué que tal si puede ya ve recaer que ese hasta espacio usura. Pero recuerden que este asunto va en rebeldía. pudo haber quedado en blanco? Pudieron, que hubiese sido las excepciones y defensas que pudo haber tenido en este caso la parte demandada, pero sin embargo, pues se fue en rebeldía. Entonces, ahora bien, que usted, o bien, el pagaré, materia de litis de presente juicio, usted lo firmó por un interés mensual del 20%. Si es interés mensual del 20%, ¿verdad? A ver. Ok. Ahora bien, el punto 4 nos dice del título de crédito, su carácter de deuda, se obligó a realizar el pago a la cantidad referida, que ha incumplido con el pago. Ok, entonces ahora vamos a hablar del incumplimiento con el pago del pagaré. Entonces, que usted ha incumplido con el pago del pagaré, con el pago del pagaré, materia de litis del presente juicio. Okay. Ahora bien, ahí ya seguramente si no se presenta se va a quedar acreditado que sí ha incumplido, ¿sale? Entonces también quedará acreditado que el pagaré se firmó por el 20%, que el pagaré del juicio fue firmado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y que también fue por la cantidad de 65,000 pesos, que fue el día, la fecha de vencimiento fue el 15 de abril, y que el pagaré, bueno, serían todas, ¿verdad? Está bien. ¿Qué más tendríamos que acreditar dentro de esa confesional? ¿Para qué más nosotros queremos acreditar por medio de este juicio para que al momento de resolver el juez pueda darnos a nosotros el fallo, es decir, que la resolución pueda salir favorable para nosotros? ¿Qué otro punto creen importante que estamos haciendo caso omiso? Que se le hizo cobranza extrajudicial, ¿no sería importante acreditar? Exactamente. Sí. ¿Qué tal si no se le cobró? Recuerden que nosotros tenemos que realizar de manera extrajudicial o judicial el pago de dicho pagaré antes de poder llegar al juicio ejecutivo mercantil. Efectivamente. Ajá. Entonces, ¿cómo formularíamos nosotros esas posiciones? Si se fijan, el punto 6 nos dice, en virtud de que han resultado infructuosas todas las gestiones extrajudiciales. ¿Ok? ¿O que ha hecho caso omiso de la cobranza extrajudicial que se le realizó?
Ok. Recuerden que el pliego de posiciones lo estamos narrando, supongamos, el cliente, en este caso la parte actora, la señora Carmen. Entonces, la suscrita en diversas ocasiones le he requerido de manera extrajudicial por el pago de la cantidad pactada en el pagaré materia de litis del presente juicio. Si existiera un medio preparatorio a juicio donde nosotros le estamos requiriendo por el pago dicho pagaré, entonces ahí sería que la suscrita le he requerido por medio de medios preparatorios a juicio radicado en tal expediente por el pago de la cantidad del pagaré. En este caso fue de manera extrajudicial, que pudo haber sido de manera por vía telefónica, por vía presencial, de manera verbal asistiendo al domicilio, a su fuente laboral. Entonces aquí únicamente están mencionando que de manera extrajudicial se ha venido haciendo caso omiso. Ahora bien, serían todos los puntos que nosotros deberíamos tratar de acreditar con la prueba confesional. Entonces, no podemos agregar más hechos, más puntos, porque realmente no estarían relacionados con los puntos de hechos. Estas posiciones, si se fijan, únicamente son 8 posiciones, pero son 8 posiciones que van concretas a la litis del juicio. Es decir, queremos acreditar hechos que realmente constan en el pagaré. Entonces, ahora bien, a diferencia del interrogatorio, que se supone que los estuvieron presentes a la firma del contrato, perdón, a la firma del pagaré, entonces, ¿cuál sería el interrogatorio? Recuerden que el interrogatorio es para nosotros preparar la audiencia, preparar nuestros testigos para su desahogo. Este interrogatorio no tiene que tener efectivamente una formalidad, lo puedes inclusive no realizar de manera escrita y en el momento de la audiencia tú estar realizando tus preguntas de interrogatorio. Sin embargo, pues yo siempre les aconsejo que ustedes previo a la audiencia. Tengo una duda. Dígame, Alejandra. Aunque ya está en rebeldía, de todas formas se tiene que realizar el interrogatorio. Así es. Aunque el juicio ¿Llegamos vaya en todavía a ese rebeldía, punto? así es. Recuerden que en este tipo de juicios, desde nuestro escrito inicial de demanda y nuestro escrito de contestación, nosotros vamos a ofrecer nuestras pruebas. En este caso, en el caso concreto que ustedes realizaron, en este caso, está ofreciendo la prueba confesional y la prueba testimonial. Por lo tanto, aunque vaya en rebeldía, nosotros tenemos que desahogar dichas probanzas. O bien nos pudiéramos desistir de dichas probanzas, pero a nosotros nos beneficia también que vaya en rebeldía el juicio para efecto de que la confesional a cargo de mi parte demandada, pero ofrecida por mí, se va a absolver en sentido afirmativo. Entonces, seguramente si no se presenta, entonces me va a servir la prueba confesional. El interrogatorio, si no tengo contraparte, entonces no voy a tener la oportunidad de que el abogado de la contraparte me pueda echar abajo la prueba confesional por medio de un contrainterrogatorio con la finalidad de contradecir a mis testigos. Entonces, si nosotros ofrecimos dichas probanzas, tenemos que desahogarlas, aunque la parte demandada vaya en rebeldía. En dado caso, nosotros decimos, ok, yo con la confesional y el pagaré, yo sé que con eso pues va en rebeldía, entonces me desisto de la prueba testimonial, entonces me puedo desistir con anterioridad al desahogo de la audiencia. Es decir, se realiza un escrito en el que la parte actora viene a solicitarle al juez, viene desistiéndose de la prueba ofrecida, la prueba testimonial ofrecida a su cargo. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, pues no se llevaría a cabo la prueba testimonial. Sin embargo, pues sí existió el ofrecimiento en lo que viene siendo la demanda inicial.
Dado caso que no exista un desistimiento, sí tenemos la responsabilidad de tener que preparar nuestros testigos y tener que desahogar la prueba testimonial. Ahora bien, en cuanto a los testigos, ¿cuál pudiera ser una pregunta de interrogatorio que pudiéramos realizar a nuestros testigos? ¿Qué quiere acreditar? Recuerden que el interrogatorio son preguntas abiertas. Algo bien importante que también nosotros tenemos que manifestarle a nuestros testigos, es decir, en la preparación de nuestros testigos, previo a la audiencia, es las preguntas de tacha. ¿Se acuerdan las preguntas de tacha que mencionábamos que les hacen por parte del juzgado a los testigos para efecto de que se pueda invalidar este testimonio? No sé si recuerdan. ¿Hay algún error, no? Ok. Primero les preguntan si es pariente por consanguinidad o por afinidad de alguna de las partes en el juicio, si dependen económicamente de alguna de las partes en el juicio. Ojo. Así tienen interés, ¿no? Algún Exactamente, interés. Alejandra. O si Sí, uno de los testigos. Empleados, trabajan para ellos. Así es. Ahí, exactamente. Si uno de los testigos me dice, sí, yo tengo interés de que mi tía gane el juicio, yo tengo interés de que la señora Carmen Ballesteros gane el juicio, prácticamente ese testigo no me va a servir. El juez no le va a tomar valor probatorio. ¿Por qué? Porque se supone que los testigos son personas que estuvieron presentes, personas que les constan los hechos y que van a ir a manifestar bajo protesta de decir verdad lo que a ellos les consta. Se supone que no son testigos preparados, que no son testigos que tengan interés en ninguna de las partes en el juicio y sin embargo que conozcan las circunstancias del juicio. Entonces, también muy probablemente se les va a preguntar a ellos si a ellos se les fue preparados para esa audiencia, si tienen conocimiento de las preguntas que les va a realizar el abogado o la abogada. En este caso, ellos tienen que decir que no tienen conocimiento, que únicamente ellos van a manifestar lo que ellos saben y les consta. Ahora bien. Siempre se hacen, ¿verdad? Esto siempre se hace, siempre se les pregunta. Siempre se les va a preguntar a los testigos, siempre, para que ustedes, previo al desahogo de la audiencia testimonial, se lo comenten. Inclusive se les apercibe de que si declaran con falsedad ante una autoridad competente, entonces pueden incurrir hasta en multas. Entonces, ahí es donde a veces los testigos se bloquean, depende del testigo también. Hay testigos que a veces se bloquean y desde que dicen que les pueden incurrir en multa, que hasta en cárcel, entonces ellos ya, lo que ellos tenían pensado decir, inclusive ahí es donde pueden ellos ya, aunque tengan conocimiento de las circunstancias, a veces me ha tocado que hasta cambian su relato de hechos. Entonces, por eso nosotros tenemos que decirles, es parte del procedimiento. El juez de oficio no le va a dar vista ni al Ministerio Público ni tampoco. Eso tendría que hacerse ya por cuerda separada. Entonces, es parte del protocolo que conlleva el desahogo de la prueba, tanto la confesional como la testimonial, que no deben declarar con falsedad ante una autoridad competente. Entonces, ahora bien, ya se les hicieron las preguntas de tacha. Si en dado caso yo vengo por la parte demandada y yo me doy cuenta que un testigo dijo que sí se tiene interés en el juicio, ojo, sí se va a llevar a cabo la audiencia testimonial, pero yo como parte, como contraparte de esa prueba, para que se carezca de validez y el juez no la tome en consideración, yo tengo que promover un incidente de nulidad de tachas, es decir, para que el juez tenga conocimiento, para que el juez no le tome validez al momento de emitir sentencia al testimonio de ese testigo. Entonces, si son dos testigos y a uno dijo que sí tenía interés y ya me promovió en el incidente de tacha, entonces el juez
esa prueba testimonial no le va a tomar valor probatorio. ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen que existir el mismo dicho. Aquí no tiene que haber ningún tipo de diferencia en cuanto a la redacción de los hechos, porque se supone que son testigos que sí tienen conocimiento. Entonces, aquí sí existe. Nada más para el testigo que la regó, por decirlo así, ¿no? O sea, aunque si yo tuve 3 testigos y solo uno contestó mal, ese incidente solo se promueve por la persona que está mal. O sea, para que se invalide, por ejemplo, eran Juan, Pedro y Pablo se equivocó, solo la testimonial de Pablo. Así es, para que se invalide esa. Ojo, si son 3 testigos, entonces, y los otros 2 sí contestaron bien, entonces, pues, no les va. Pero recuerden que también por decir, hay asuntos en lo que la prueba testimonial, como por decir, la prueba idónea en una testimonia, en un juicio de prescripción adquisitiva, son los vecinos. Entonces, ahí sí te pueden admitir hasta 3 testigos. Pero en este tipo de casos, es muy común que el mismo juzgado te requiera a que si tú ofreces 3 testigos, los reduzcas a únicamente 2 testigos. Entonces, si el juzgado te requiere a que reduzcas a 2 testigos, únicamente vamos a poder desahogar la testimonial en base a 2 testigos. Si el juzgado no te los reduzco en el momento de pronunciarse con respecto a la admisión de las pruebas, entonces tú tienes que presentar a tus 3 testigos. Entonces, ahora bien, ya se les hicieron las preguntas de tacha. Ahora bien, en esta misma audiencia, el secretario de acuerdos, cuando es en el método escrito, porque difícilmente va a estar en presencia del juez, que lo debería de hacer el juez, el que declare abierta la audiencia, el que le dé el uso de la voz a las partes. En este caso le dan primero el uso de la voz a la parte oferente de la prueba, que en este caso es el abogado, quien va a redactar, quien va a formular el interrogatorio a los testigos. Ahí ustedes lo van a tener que estar realizando de manera oral. Si se fijan, el método escrito como tanto el método oral van de la mano porque es el mismo procedimiento, nada más existen unas diferencias que ahorita vamos a verlas. Entonces, ahora bien, ya una vez que nosotros, el juez nos da el uso de la voz para formular el interrogatorio, nosotros vamos a hacer el interrogatorio y le va a decir en este caso, el secretario de acuerdo le va a decir al testigo, una vez que yo digas, que yo argumente si está bien formulada la pregunta, usted contesta. En dado caso de que no esté formulada, usted no conteste. Entonces, ahora bien, primero el juez la tiene que calificar de legal. Tendría que ser el juez en lo que viene siendo en el oral, y en el escrito, pues ese secretario de acuerdos en la práctica quien lo va a calificar de legal o ilegal la pregunta. Entonces, ahora bien, ¿cuál sería una pregunta de interrogatorio que ustedes le formularían a sus testigos? ¿Qué queremos acreditar nosotros en ese tipo de juicios mercantiles? Sí, dígame, Alejandra. Pues que hay un adeudo, ¿no? Que hay un adeudo pendiente. A lo mejor la primera pregunta tendría que ser en relación a bueno, similar a la otra, pero ¿cómo pudiera ser? Para que la respuesta sea abierta, ¿no? Y conteste algo. Okay. Ahí primero nosotros siempre empezamos en este tipo de casos y en todos los interrogatorios, siempre vamos a preguntarle a los testigos si conocen a las partes en el juicio. Ok, que diga el testigo si conoce a la señora, en este caso es Carmen Ballesteros, ¿qué más era, Alejandra? A ver. Se lo leo, dame un segundito. Como me cambié mi teléfono. Pero... Medina, ajá. Ok, que diga el testigo si conoce a la señora Carmen Ballesteros Medina, y en caso de ser afirmativo,
¿desde cuándo? Entonces la 2 sería igual manera que diga el testigo, pero ahora sí conoce De a Carla la Rosa demandada. Ramírez. Ajá. Ujú, así es. Ay. No se me copió. Voy a escribir. Sería que diga el testigo si conoce a la señora Carla Rocha Ramírez y en caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo? Entonces, que diga el testigo si conoce a Carla, si conoce a Carmen, y en caso de ser afirmativo, ¿desde cuándo? Okay. Ya nos dijo él que sí lo conoce. Sí, sí lo conozco desde tal fecha, desde tal año. Ahora bien, vamos a entrar ya a lo que nosotros queremos saber en cuanto a la firma del pagaré. ¿Vale? Pudiera ser. Pudiéramos también hacer como pregunta si estuvo presente el día de la firma y quiénes más estuvieron presentes, para darle validez a lo mejor a nuestro otro testigo. Así es. Entonces, ¿cómo pudiéramos formular esa pregunta? Que diga el testigo. El testigo estuvo presente el día, ¿qué día fue? El abril del 20. No podemos, Que aquí, diga el Alejandra, testigo. recuerden la diferencia. Sí, dígame, Laura. Sería que diga el testigo si estuvo presente el día 26 de mayo con la parte demandada. Ojo, ¿se fijan? Aquí ya estamos entrando a la confusión. Recuerden que aquí nosotros no podemos, nosotros en la misma pregunta que vaya implícita parte de la respuesta de un hecho. Entonces son preguntas abiertas. Podemos nosotros ir encaminando a nuestro testigo preguntándole que diga el testigo cuál es su motivo de la presencia en esta audiencia. Entonces ahí él seguramente va a decir, ok, es que estuve presente, o nosotros le vamos a decir al testigo, cuando yo te haga esa pregunta, tú encamínala en que estuviste presente cuando la señora le dio un pagaré a la otra señora. Ya, entonces ahí se está metiendo ya en la materia de litigio de este juicio. Porque si nosotros le decimos que el pagaré, él estuvo presente, entonces aquí yo ya estoy afirmando que sí estuvo presente, ¿sale? Entonces son preguntas abiertas que podemos decir que diga el testigo cuál es la razón de su presencia en esta audiencia o en este juzgado, pudiéramos hacerlo también. Ok, entonces aquí si el testigo ya nos dice, ok, es que yo estuve presente o yo vi cuando la señora le dio un pagaré a la otra señora, entonces, ¿qué tendríamos que nosotros ahora sí preguntarle también al testigo? Si él ya nos habló del pagaré, aquí ya el testigo ya nos dijo, ok, yo estuve cuando ellas firmaron un pagaré. Aquí ya, ¿qué más nosotros tenemos que ir encaminando al testigo para poder acreditar por su testimonio lo que nosotros nos compete en cuanto al pagaré? Que si el pagaré que se presenta con motivo de la litis es el mismo que ella firmó, si lo vio o la vio firmar. Yo digo que esa pregunta, Alejandra, tendría que ser ya como en un interrogatorio ya por la parte demandada, que ellos quisieran desacreditar que la firma no fue de ellos. Entonces, yo creo que eso sería como más encaminado en la defensa del demandado. En este caso, mientras ellos no hayan negado nuestros hechos o bien nuestro testigo tiene conocimiento que sí es la firma, nosotros no hay que tratar de no meternos en lo que viene siendo parte del litigio de la defensa.
Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos que acreditar es cuál fue la cantidad, cuál fue la cantidad que pactaron, cuál fue la fecha de vencimiento, en el lugar en donde se firmó el pagaré. Entonces, ahí encaminado a eso es donde nosotros tendríamos que hacer nuestro interrogatorio. Pudiéramos decirle que diga el testigo, cuál es la cantidad, cuál fue la cantidad prestada por la señora Carmen a la señora Carla Rocha Ramírez. Entonces, aquí nosotros estamos diciendo que me diga cuál fue la cantidad. Si él estuvo presente, entonces él tiene que saber cuál fue la cantidad que decía el pagaré. Ahora bien, queremos saber nosotros cuál fue la fecha de vencimiento pactada. Entonces, le vamos a preguntar que diga el testigo cuál fue la fecha de vencimiento pactada en el pagaré materia de litis del presente juicio. Porque aquí ya el testigo ya nos dijo que si su presencia es porque existe un juicio en donde la señora Carmen demandó a la señora Carla porque le prestó un dinero y firmaron un pagaré en el que yo estuve presente. Ok, ya me dijo todo eso mi testigo. Ahora bien, ahora sí yo lo voy a ir encaminando en lo que yo quiero que me acredite. Para que no se me desvíe, entonces vamos a hacer las preguntas abiertas, pero también concretas. Entonces, ya le preguntamos la fecha de vencimiento, la cantidad. Ya nos dijo que él estuvo presente. Entonces, ¿qué más tendríamos que preguntarle? Que diga el testigo. Que diga el testigo la fecha de vencimiento, el interés, cuál fue el interés pactado en el pagaré materia de litis de presente juicio. Se fijan, aquí son más quién, cuándo, cómo y dónde. Esas son las preguntas en cuanto a acreditarle el tiempo, lugar y modo, circunstancias que queremos acreditar por medio de la prueba testimonial. Entonces, ¿cuál fue el interés pactado? Ya tenemos la fecha de vencimiento, la cantidad, ya nos dijo que está presente. ¿Qué otra pregunta de interrogatorio ustedes le realizarían a su testigo o serían todas? Ahí le faltó, entonces si es el cómo, cuándo y dónde, le faltó el dónde. Exactamente. Ahora bien, el lugar donde fue la firma del pagaré. Entonces, que diga el testigo donde se suscribió la firma del pagaré materia de litis del presente juicio. ¿Quién lo suscribió? ¿Cuándo lo suscribieron? ¿Cómo lo suscribieron? ¿Y dónde lo suscribieron? Ya tenemos nosotros nuestro interrogatorio acreditando tiempo, lugar, modo, circunstancias en la que se firmó el pagaré. Entonces, en este caso no se habla que existieran parcialidades tampoco, no se dice que sean un solo pago, solamente se maneja la fecha de vencimiento. Yo siento que con estas preguntas de interrogatorio nosotros podemos acreditar nuestra litis en lo que viene siendo cuando estamos por la parte actora, como es el caso concreto. Entonces,
Díganme, ¿alguna otra que ustedes agregarían, alguna otra pregunta de interrogatorio que ustedes quisieran agregar o algo más que quisieran acreditar de los puntos de hechos de la demanda inicial? No, yo creo que ya está todo, ¿no? Lo más importante, la cantidad, el lugar y el interés. Porque Efectivamente. en el otro punto que dice, no sé si pudiera ser sí, no sé si favorezca o no en el interrogatorio, nosotros hablábamos de la cobranza extrajudicial, es el otro punto que está en el pliego, pero no sé si eso favorezca o no tenga algo que ver con el interrogatorio. Miren, en la cobranza extrajudicial, seguramente, pues, obviamente la tiene que realizar la parte actora, entonces muy probablemente la parte demandada no es yo la que esté en presencia de ella los requerimientos extrajudiciales, pero igual al momento de extenderse en las contestaciones, nosotros le podemos aconsejar a nuestros testigos. Si ellos estuvieron presentes, posiblemente ellos, cuando les preguntamos nosotros cuál es la razón de su presencia en esta audiencia, ellos digan que yo estuve presente en la firma del pagaré y que agreguen también que inclusive yo también en diversas ocasiones acompañé a la señora Carmen Ballesteros Medina a hacerles cobranzas en el domicilio o en la fuente patronal de la parte demandada de la señora Carla. Entonces, muy posiblemente los testigos, si nosotros los llevamos bien preparados, los testigos realmente conocen las circunstancias de tiempo, lugar y modo, ellos mismos van a saber hasta dónde decir y qué es lo que les consta en este tipo de casos. Entonces, si ese testigo realmente sí estuvo presente, inclusive acompañó a la señora a realizar los cobros, entonces él lo va a mencionar. Entonces, sería encaminado más cuando él nos diga la presencia o la razón por la que está en esta audiencia. Sobre todo de la parte demandada, ¿no? Así es. Ah. Sí, ya si él no lo dice, entonces la última pregunta en el interrogatorio es que diga el testigo la razón de su dicho. Aquí sí él ya lo omitió en su motivo en esta audiencia, él posiblemente en la razón de su dicho ahí lo va a decir, ¿sabes qué? Ok, porque a mí me consta, porque yo he estado presente tanto cuando se firmó el pagaré, así como también cuando la señora le ha requerido por el pago a la señora Carla. Entonces, aquí en la razón de su dicho, ellos lo van a mencionar. Ahorita pues no tenemos contrainterrogatorio porque van en rebeldía en este caso. Puede dar el caso que exista contraparte y ahí es cuando el abogado de la otra parte puede formular su contrainterrogatorio con relación a estas 8 preguntas de interrogatorio que nosotros realizamos. Es decir, él tiene que decir con relación a qué pregunta él quiere realizar un contrainterrogatorio y de igual manera al momento de contrainterrogar son preguntas abiertas que tienen que ir basadas con la contestación de una pregunta de interrogatorio. No le puedo contrainterrogar en algo que el testigo no mencionó al contestar una pregunta, ¿sale? Entonces son encaminadas en alguna de las contestaciones que ellos realizó y que yo quiero que exista una contradicción con el otro testigo o que yo sé que la señora, a lo mejor es un testigo que ni siquiera conoce a la parte demandada. Yo le pudiera decir en un contrainterrogatorio, dice que sí conoce a la señora Carla. Entonces yo como abogada de la parte demandada, yo le puedo decir que diga que el testigo describa cómo es físicamente la señora Carla Rocha Ramírez. Entonces, posiblemente él no la va a poder describir si no la conoce. Ok, es una persona robusta y Carla es una persona delgada, alta, no, y es una persona de estatura baja. Entonces, ahí nosotros podamos, si no conoce a la señora, podamos también acreditar que que ni siquiera estuvo presente en la firma. Si está presente esa persona que dice él que estuvo, vamos a suponer que están todos ahí, que señale si se encuentra en ese momento, a ver si la ubica. ¿Pudiera ser?
Sí, pero pasan primero a un testigo, luego pasan a otro, pero de igual manera, la prueba aquí, la prueba testimonial, pues si en ese momento, por lo regular, las desahogan en diferentes días. Pongamos, hoy desahogan la confesional, al día siguiente la testimonial. Entonces, el testigo posiblemente no estuvo presente en Sí, disculpen, me sacó la clase. Les preguntaba, díganme, ¿alguna duda o consulta que ustedes tengan en cuanto al desahogo de la prueba testimonial, la prueba confesional? Ahí ya le escuchamos, ¿vale? Ok, sí, es que me sacó del internet, creo. Les comento, ¿alguna duda o consulta ya para terminar en cuanto al desahogo de la prueba testimonial o confesional? Y ahora sí ya sería, ya quedó muy claro. Ok, les comento, el desahogo de la prueba testimonial y la prueba confesional, tanto en el juicio mercantil escrito como en el juicio oral, va a llevar la misma secuencia, va a ser formulada de la misma manera las posiciones y el interrogatorio tiene que ser formulado de la misma manera. Entonces, por hoy sería todo. Ya la próxima clase ya empezaremos a entrar más en cuanto a la diferencia del método escrito al juicio oral para ver si podemos también hacer un simulacro ya en lo que viene siendo. Ok, licenciada. Entonces, que tenga muy les voy bonito. a mandar ahorita lo que estamos en clases, lo que viene siendo el pliego de posiciones y el interrogatorio, porque con ese vamos a seguir trabajando. Este caso es el que vamos a desarrollar también en lo que viene siendo la audiencia oral. Entonces, la van a hacer el mismo caso concreto. Igual, ahora sí voy a necesitar, Laura y compañeros, en cuanto a la contestación, que vayan trabajando en la contestación de este mismo caso concreto para que sí en el momento de realizar el simulacro del juicio oral podamos tener aquí una defensa por la parte demandada, ¿sale? Entonces, de mi parte sería Sí, todo. Que pasen muy bonito día, Alejandra, Laura, saludos. Muchas gracias, profesora. Gracias. Dios.